Bueno, buenos días, Aitor. Aitor es de Futurespace. Hoy vamos a tocar el tema de datos, la importancia que tienen los datos y que necesitamos incorporar, ahora lo hablamos, ¿no? Incorporar esta importancia dentro de las organizaciones porque al final es una herramienta muy útil para tomar decisiones. Así que seguro que es súper interesante. Como siempre, haré yo una pequeña presentación de lo que hacemos en el programa Acelera PYME, en las oficinas, y ya posteriormente pues daré paso a Aitor para que continúe con su presentación. Tenéis el chat abierto para preguntas que queráis lanzar. Destinamos, como siempre, 10 minutos finales para tratarlas. Cualquier cosa que queráis comentar, por favor. Sí. Lo más interesante de estas sesiones es que sea algo dinámico, así que os invito a que aportéis y podamos hacer una conversación entre todos. Así que bueno, vamos a ir empezando. ¿Qué son las oficinas Acelera PYME? Las oficinas Acelera PYME responden a espacios que se han creado dentro del programa Acelera PYME, un programa para impulsar la transformación digital que se ha gestionado desde Red.es y digamos que ha sido la forma en la que Red.es ha canalizado pues, ciertos fondos europeos para impulsar la transformación digital de la PYME. Las oficinas Acelera PYME pues, se han creado como espacios donde la PYME se pueda acercar y pueda pues, tener todo lo que necesita para impulsar o seguir con la transformación digital en un mismo espacio. Así que ahora mismo en España somos unas 84 o 90 oficinas y bueno, nosotros estamos alojados dentro de SmartTech Clusters. Todas las oficinas están alojadas en organismos sin ánimo de lucro. Nosotros estamos dentro de SmartTech, que es una asociación privada empresarial sin ánimo de lucro. ¿Qué se hace desde SmartTech? Bueno, es una agrupación de empresas y entidades en relación a domótica, edificios y ciudades inteligentes y, por supuesto, transformación digital. Entonces, bueno, esto nos da mucha facilidad para poder conectar o para poder ayudaros en cualquier necesidad que pueda tener una empresa a día de hoy en materia de transformación digital a través de nuestro software. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde las oficinas para impulsar esta transformación digital? Por supuesto, todos los servicios que hacemos desde aquí son totalmente gratuitos. Tenemos esta parte de asesoramiento y acompañamiento que os comentaba antes, ¿no? Para impulsar esa transformación digital. No entramos en servicios consultivos, no hacemos consultorías, sino simplemente procuramos traccionar a la empresa hacia la transformación digital o acompañarla o ayudarla a que pueda proseguir con el proceso. ¿Cómo lo hacemos? Pues ofrecemos diagnósticos de madurez digital, diagnósticos de marketing digital. Cualquier consulta que podáis tener, pues también miramos de ayudaros en lo que podamos. Si necesitáis algún tipo de proveedor de soluciones digitales o algún tipo de asesoramiento concreto, al tener todas estas empresas que representan todas las necesidades que puede tener una empresa en materia de transformación digital, podemos buscar esa solución que necesitéis. Y finalmente, tema de ayudas, ¿no? Por supuesto, el kit digital, nosotros como oficina Acelera PYME oficial, pues os podemos ayudar en lo que necesitéis. Ahora os explicaré un poquito más, sobre todo en tramitación y demás. Y luego, en otras ayudas, pues os asesoramos en las que haya disponibles y las que os podáis acoger, que os puedan ser interesantes. En cuanto al kit digital, ¿no? Como os he dicho, el kit digital es un programa que es accesible a través de Acelera PYME. Nosotros somos oficina oficial, ahora ya empieza a haber problemas, ¿no? Porque hay muchas informaciones del kit digital, porque todo el mundo habla de ello y tal. Bueno, que sepáis que nosotros pues, estamos dentro del programa. Y bueno, y aquí pues os intentamos ayudar a través de estos 3 puntos, ¿no? Os ayudamos en la tramitación del kit, en asesoramiento en lo que necesitéis, dudas, consultas, lo que necesitéis. Aquí, por ejemplo, sí que a través de estos diagnósticos de madurez digital os ayudamos a priorizar qué categorías son más interesantes incorporar en la organización. Y luego, finalmente, os ayudamos si lo necesitáis, si nos lo solicitáis, pues nos ponemos en contacto con agentes digitalizadores verificados en el programa.
Y en este caso, Photospace es un agente digitalizador verificado, así que parte de lo que se hable hoy aquí pues, puede ser subvencionado. Y bueno, esta sería, digamos, la parte de asesoramiento y acompañamiento que hacemos. Y luego tendríamos la parte de sensibilización, que es donde estamos hoy. Bueno, lo que procuramos es concienciar y sensibilizar de las diferentes temáticas que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar transformación digital. Como es un aspecto tan amplio, pues lo hemos querido categorizar, ¿no? En las categorías que veis aquí. Pues entonces, pues a través de nuestros socios que representan por su actividad, pues procuramos ofrecer temáticas que os sean interesantes a la pyme. ¿Vale? En materia de tecnología, de personas, metodología, estrategia y financiación. Como os he dicho al principio, todas estas jornadas se graban y las subimos a nuestra página web, que tienes aquí el enlace. Y bueno, al final ahí pues podéis encontrar todas las jornadas que tenemos programadas. Estamos ahora trabajando siempre en ofrecer 2 jornadas a la semana y luego podréis encontrar ahí también las jornadas pasadas en forma de catálogo, ¿vale? Que os invito a que le echéis un vistazo, que estoy seguro que encontraréis más de una que os puede ser interesante. Y bueno, mi nombre es Pau Castillo, soy asesor en transformación digital, soy responsable de la oficina Acelera Pyme y queda a disposición para cualquier consulta que queráis hacer. Tened en cuenta que nosotros durante el día de hoy, una vez acabemos la jornada, os pasaremos toda esta información, todas estas presentaciones, la mía, la de Aitor también, para que podáis recuperarla. ¿De acuerdo? Así que, bueno, sin más, Aitor, te cedo la palabra. Perfecto, muchas gracias, Pau. Pues un segundo, comparto la pantalla. Aquí. Vale. A ver. Ahora sí, creo que ya lo podéis ver bien. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como ha dicho Pau, mi nombre es Aitor Izquierdo y hoy lo que vamos a intentar hablar es sobre el dato, ¿no? Sobre por qué es una herramienta clave para la toma de decisiones en las empresas, ¿no? Que muchas veces está como ahí olvidado, ¿no? Como hablábamos al principio en un Excel, en un CSV y todo el provecho que realmente podemos sacar de todos estos datos, ¿no? Que al final tenemos ahí una mina de oro y no nos damos cuenta. Entonces, un poco de contexto, ¿no? Sobre quiénes somos y dónde estamos. Vengo de Future Space, ¿no? Nuestra empresa es una empresa dedicada a la transformación digital, ¿no? Ayudamos a nuestros clientes a tomar estas decisiones en el camino de, oye, dependiendo en el punto en el que estén, estamos en la parte de sensorización, estamos en la parte de tratamiento del dato, estamos ya más avanzados, tenemos todo esto y queremos hacer modelos o queremos conocer mejor a nuestro cliente. Tenemos distintos servicios enfocados a esta ayuda a las empresas a, bueno, pues a entender mejor tanto sus procesos como sus clientes, ¿no? En este sentido contamos con distintas ramas, una más enfocada a software tradicional, otra más de datos. Aquí tenemos un equipo muy fuerte de la parte de fuente abierta, ¿no? Donde tenemos nuestra propia célula de inteligencia que se dedica, bueno, pues a hacer temas más de background check o inteligencia competitiva. Pues si queremos, por ejemplo, mover nuestra empresa de una localización a otra, si tiene sentido, si nos vamos a encontrar problemas, tema de proveedores críticos, ¿no? Dónde puede estar el eslabón más débil de nuestra cadena de proveedores y por dónde podemos ir. Todos estos temas también los podemos tratar. También temas de inteligencia artificial y de Big Data. Lo tratamos dentro de esta parte más enfocada al dato, ¿no? No tanto ya solamente con fuente externa, sino que también, oye, pues aunamos esta fuente interna de las propias organizaciones con fuente externa y así generamos mucho más valor. Vamos a ver algunos ejemplos ahora, pero bueno, para poner un poco en contexto de quiénes somos. Y nada, bueno, yo trabajo en el área de desarrollo de negocio y he estado durante los últimos 5 años, 6 años trabajando como parte de Data Analysis y Data Scientist también, ¿no? En distintas empresas. Entonces, bueno, iré poniendo algunos ejemplillos para que sea más amena la charla, ¿no? Que el tema del dato es una cosa bastante grande y puede ser un poco abrumadora, ¿no? Entonces, bueno, el índice de lo que vamos a ver, así en grandes puntos, sería ¿por qué el dato es importante? Aquí nos vamos a centrar en cómo está creciendo el dato a nivel mundial, ¿no? Y por qué es una estrategia importante para nuestra empresa de entrar en este mundo. Y vamos a ver 2 ejemplos, uno más enfocado al ámbito industrial y otro al ámbito del comercio, ¿no? De una tienda, por ejemplo, o una red de tiendas, de cómo podemos utilizar el dato. Y aquí dentro vamos a ver también la diferencia entre el dato a nivel individual, ¿no? Si queremos centrarnos en un proceso, una máquina, un cliente, o a nivel global. Pues si, por ejemplo, nos queremos centrar en nuestra empresa, ¿no? A nivel más macro, de cómo está funcionando y qué podemos mejorar y optimizar dentro de toda ella.
Después pasaremos a temas ya del dato en sí, ¿no? Del dato en la empresa, de cuál es el flujo del dato, la importancia del gobierno del dato, ¿no? Que muchas veces se ha estado dejando un poco de lado y estos años está cobrando mucha fuerza porque realmente es el tema más importante, ¿no? Al final, si no hacemos una buena gestión del dato, muchas veces lo vamos a tener almacenado en un cajón y luego no lo vamos a utilizar porque es inviable y hay que volver a repetir todo el proceso, ¿no? Y luego, bueno, pues viendo en qué punto nos encontramos de este ciclo de vida del dato, ¿no? Como comentaba antes, si estamos más en la parte de, oye, necesito digitalizarme, tengo una empresa industrial y quiero añadir sensórica, o ya tengo todo esto y lo estoy volcando en un data warehouse y quiero aprovecharlo, quiero hacer visualizaciones, quiero hacer más parte de modelado, o oye, yo ya llevo todo eso recorrido y quiero hacer modelos que estén por encima de todo esto, ¿no? Y que vayan más en plan prescriptivo, ¿no? No tanto a nivel, vamos a predecir algo, sino que nos vamos a nutrir también de esta información externa, ¿no? De qué hacen nuestros competidores y qué se hace en la red, para ayudar a nuestros modelos a mejorar mucho más, ¿no? Y luego, bueno, pues el dato como herramienta, perdón, ya lo he comentado, ¿no? Aparte del tratamiento, visualización o modelado. Entonces, bueno, empecemos por la importancia del dato. Aquí vamos a poner unos datos a nivel global. El mercado en 2021 está estimado en unos 232 billones, ¿no? billones de dólares americanos, y el crecimiento que se espera es del 13,2% durante los próximos 6 años, ¿no? Hasta, bueno, 7, hasta el 2028, que sería más de, que sería, bueno, pues casi doblar lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? A 550 billones. ¿Esto por qué es relevante? Bueno, pues porque al final es un carro tractor, igual que todo el tema de digitalización y ciberseguridad están creciendo a nivel mundial en torno a eso, ¿no? Al 15-18%, el tema de los datos también está creciendo mucho. Entonces, al final es un valor que ayuda a nuestra empresa a mejorar, ¿no? A ser más eficientes, como digo abajo, ¿no? Medir, aumentar la eficiencia y así, bueno, pues aumentar también los beneficios y no desperdiciar el dinero en cosas que se podrían automatizar o resolver de otra manera. Entonces, bueno, aquí a modo de, ¿no? Al día se generan 2,5 quintillones de bytes de datos. ¿No? Esto realmente es una barbaridad. Aquí estamos hablando de datos tanto de fuente abierta, como hablábamos antes, ¿no? Todo lo que posteamos en Facebook, en Twitter, en redes sociales, como datos más internos de nuestra empresa, ¿no? Al final, si yo, por ejemplo, tengo un reloj que me está monitorizando, todo esto también son datos que se están almacenando en algún sitio. Están midiéndome la temperatura corporal, me están midiendo mis pulsaciones, están midiendo mi respiración. Todo esto se almacena y luego podemos extraer valor de todo esto, ¿no? Entonces, al final hay una gran cantidad de datos y entendiendo un poco qué es lo que tenemos, ¿no? Y qué es lo que queremos hacer, podemos sacar mucho provecho de todo esto. Aquí, por ejemplo, a nivel de fuente abierta, ¿no? Cada vez cobra más importancia. Hay muchos gobiernos y comunidades, luego veremos algunos ejemplos, ¿no? Que están poniendo a disposición del ciudadano data portals, donde podemos extraer información abierta, ¿no? De todo tipo de cosas. Pues información, por ejemplo, más del INE, información de catastro, información de nivel socioeconómico, información de datasets que podamos encontrar para enriquecer nuestros modelos que estamos haciendo actualmente. A nivel del tiempo atmosférico, si lo queremos añadir, nivel del tráfico que hay en nuestra ciudad, los niveles de contaminación, por ejemplo. Todo esto cada vez más se está poniendo en fuente abierta y lo podemos utilizar para mejorar nuestros modelos, ¿no? Y también los datos que tenemos de forma interna. A nivel de redes sociales, bueno, tradicionalmente se han usado más para temas de marketing, ¿no? Al final los anuncios hacen muy bien uso, sobre todo, ¿no? En plataformas como Facebook o Amazon, de seguro que te interesa esto y muchas veces dices, pues sí. Entonces, este tipo de cosas han trascendido ya el nivel del marketing, no solamente esto, sino que ahora también podemos extraer esta información y utilizarla en nuestros modelos, ¿no? Pues, por ejemplo, para hacer perfiles psicológicos en función de lo que va tuiteando una persona, ¿no? Si lo queremos hacer, si queremos hacer una escucha más social de cómo se está moviendo un tema a nivel de la calle, ¿no? Por ejemplo, voy a sacar una campaña, ¿no? O están atacando a mi propia compañía en redes sociales y quiero saber por qué, quiero saber de dónde surge esto, quiero entender un poco qué es lo que hemos hecho mal, dónde podemos mejorar, ¿no? Para intentar poner nuestra marca otra vez en el lado positivo de lo que se está hablando, ¿no? En la conversación a nivel, pues ya sea estatal o a nivel global, ¿no? Todo esto se puede hacer también mediante el uso de redes sociales y escucha social. Luego, bueno, lo que comentaba, ¿no? Medir. Al final es muy importante saber qué datos tenemos, tenerlo muy bien acotado y saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Para ver
cómo estructuramos todo esto para poder sacarle el valor, ¿no? Y luego al final la calidad del dato. Es un tema que se ha dejado o se había dejado bastante de lado y ahora está cobrando mucha más importancia, ¿no? O sea, la calidad del dato al final, si tú estás haciendo un modelo de Machine Learning y la calidad del dato es mala, el modelo no va a ser bueno. O sea, no hace magia. Si el dato es malo, lo que te va a salir es malo. Aquí suenan muchas noticias, por ejemplo, de modelos predictivos que se equivocan, ¿no? Pues porque no están entrenados con la suficiente muestra, ¿no? Pues, por ejemplo, no tenemos en cuenta un género o una etnia y luego cuando intentamos hacer una predicción sale muy mal. O se enfocan un poco en este tipo de gentes porque es más, la muestra es mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una muestra mucho mayor de hombres que de mujeres, luego al final hacer una predicción probablemente ahí podemos tener problemas, ¿no? Porque si queremos hacer una predicción a nivel de ambos sexos, vamos a tener un problema porque tenemos muchos datos de un lado y no de otro, ¿no? No está balanceado. Entonces, todo este tipo de cosas ahora se están teniendo más en cuenta, pero antes se dejaban un poco más de lado, ¿no? Y bueno, me dejo de enrollar ya en esta slide y vamos a ver el tema del dato macro-micro. ¿Por qué es importante entender esto, ¿no? Porque no es lo mismo si nos queremos centrar en quiero hacer una predicción a un cliente que si catalogarlos para luego hacer una predicción individual, para luego hacer una predicción, ¿no? A todo el clúster. Si quiero lanzar una campaña de marketing concreto a todo un conjunto de mi cartera, ¿no? No es lo mismo que si quiero hacer una predicción a un cliente nuevo que me acaba de entrar. Entonces, entender toda esta diferencia es muy importante. Os vamos a intentar ver algunos ejemplos para aclararlo. Y aquí lo que iba comentando al principio. En cualquier momento podéis escribir en el chat, ¿no? Si os van viniendo dudas y luego al final del todo las podemos ir resolviendo, ¿vale? A nivel individual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a nivel individual en la industria? ¿Qué es lo que podemos medir aquí? Bueno, pues si por ejemplo tenemos una máquina y queremos saber si hay una anomalía, esto sería medirlo a nivel individual, ¿no? A nivel macro sería, tengo un conjunto de máquinas y quiero saber cuándo va a ocurrir algo, pero a todo mi conjunto de máquinas, sin centrarme en ninguna, ¿no? Para intentar entenderlo así. Tengo un proveedor y quiero saber si este proveedor concreto me va a causar un problema o no me lo va a causar. Si quiero hacer mantenimiento predictivo sobre una de mis máquinas, ¿no? Si quiero hacer la predicción eléctrica de algo concreto o utilizar la realidad aumentada para uno de mis procesos, poder coger la máquina, desestructurarla y hacer bien el entendimiento de cómo funciona. A nivel de productivo o de absentismo, ¿no? Aquí también lo podemos hacer a nivel de oye, ¿cuál va a ser la productividad de este empleado? ¿Cuál va a ser el absentismo que voy a poder que va a poder tener también? ¿No? La parte de recomendador de producto, que estás entiendo un poco más, ¿no? ¿Qué le puedo recomendar a este cliente concreto que la tasa de compra va a ser mucho mayor que si no le hiciera esta recomendación, ¿no? De forma más inteligente. O si este cliente tiene riesgo de salir de mi empresa, ¿no? De dejar de comprarme o no. ¿Cuál es el riesgo real de que salga esta persona? Pues esto sería centrarnos un poco en el dato a nivel individual, ¿no? A nivel macro, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? ¿No? Pues a nivel macro entra el tema de a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el mercado global? Pues, por ejemplo, una predicción de ventas globales sobre todo mi sector, de qué es lo que va a pasar y así, bueno, pues ver un poco cómo estamos nosotros, ¿no? Para hacer esta medición. ¿O podemos optimizar nuestros procesos dentro de la máquina? ¿Hay algún cuello de botella que podamos quitar y que en todo esto mejorar nuestra eficiencia? Pues aquí al final tenemos que tener almacenados todos estos datos para poder hacer esta medición correcta y poder hacer este tipo de predicciones, ¿no? El consumo eléctrico. Si, por ejemplo, queremos poner paneles solares y baterías en nuestra fábrica, queremos sobre todo evitar estos picos de consumo que a veces se producen, ¿no? Pues si, por ejemplo, sabemos que a las 2 de la tarde y a las 10 de la mañana se va a producir un pico importante en el precio de la luz, podemos evitar este pico tirando de los paneles solares y de nuestras baterías. Entonces, para todo esto tenemos que tener en cuenta un montón de datos, tanto de nuestra propia empresa a nivel eléctrico, de cuál es el consumo, como a nivel externo de qué es lo que está ocurriendo. Oye, ¿en qué mes estamos? ¿Qué temperatura hace? ¿Va a llover o no va a llover? ¿Está nublado? ¿El panel solar realmente va a poder coger todo esto? ¿Cómo están los niveles de batería? ¿Vamos a poder absorber el pico? ¿No? Todo este tipo de cosas más de pues, autoconsumo también se pueden hacer a nivel macro utilizando todos los datos. Pero si todo esto no lo estamos almacenando o no sabemos cómo llegar a este tipo de datos externos, por ejemplo, nos vamos a perder esta oportunidad de poder ser más eficientes, ¿no? Igual ese pico
nos está comiendo un poco la rentabilidad y podríamos estar utilizando ese extra en, oye, mejorar nuestras máquinas, en contratar nuevos empleados, en hacer nuestra empresa realmente más eficiente y más productiva, ¿no? Pues bueno, así a nivel empresarial son algunas ideas de cosas que se pueden hacer. También, por ejemplo, con la realidad aumentada, me centro más en el tema del dato y la inteligencia artificial porque es el sector en el que he estado trabajando, ¿no? Pero se puede salir de esto también, pues, si tenemos nuevos clientes, o sea, perdón, nuevos trabajadores que están entrando. Es una fábrica compleja donde puede haber riesgos bastante importantes. Oye, ¿podemos entrenarlos utilizando cascos de realidad virtual para que ellos prueben los procesos antes de realmente meterse a la máquina y hacer ahí el mantenimiento? Este tipo de cosas, al final, de practicar, nos baja mucho, nos puede bajar mucho estos accidentes laborales, ¿no? Entonces, aquí también podríamos tomar provecho del dato, ¿no? Del dato en general de nuestra fábrica. O para prevención de riesgos laborales, si tenemos también cámaras dentro de la propia fábrica, podemos ver si, oye, hay alguna anomalía dentro de nuestra fábrica, hay una caja donde no tiene que estar, ha habido un vertido de aceite aquí, la máquina lo detecta, avisa y aquí podemos evitar accidentes, ¿no? Que al final es lo que pretendemos, tener todo corriendo lo más ágil posible, que no haya ningún accidente, que todo funcione correctamente, ¿no? Y así evitar problemas. A nivel individual, pero refiriéndonos a una empresa. Aquí cambia un poco el perfil, ¿no? Porque queremos realmente vender a una persona, igual nuestra empresa estaba vendiendo a alguien más, nuestra industria estaba vendiendo, ¿no? Pues tenemos un tema de fabricación de espejos retrovisores, lo estamos vendiendo a una marca grande. Aquí igual tenemos una tienda y estamos vendiendo a una persona. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí, no? Bueno, pues ya nos enfocamos más en el cliente, en temas de lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Qué gustos tiene mi cliente? ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Qué producto le podemos recomendar a él que nos lo va a comprar? Temas de marketing contextual, ¿no? Yo sé que este producto te interesa a ti y si ahora mismo hago un barrido y le envío a todos mis clientes una notificación a las 4 de la tarde, probablemente no lo vean. Pero si yo sé que tú en este momento estás mirando la pantalla del móvil, acabas de salir de una aplicación y vas a entrar en una aplicación más de ocio, igual ahí es un buen momento para notificarte y decirte, oye, por cierto, este producto igual te interesa. O igual es un buen momento para hacerte esa llamada de teléfono, ¿no? Y a veces un poco incómoda de telefonistas de, hola, mira, vengo a venderte este producto, de hacerlo cuando estás, por ejemplo, en el coche, ¿no? Cuando detectamos que estás en el coche, tienes de manos libres encendido, ahí podemos hacerlo. O podemos hacerlo igual cuando estás, eso, en casa, descansando a las 7 de la tarde, acabas de abrir la aplicación, estás mirando Facebook, por ejemplo, o acabas de salir, y en ese momento, justo cuando lo cierras, te llega la llamada. Pues es intentar hacer clic con el cliente en el momento más adecuado, ¿no? En el que podemos hacerlo. También bastante relevante el tema de geosegmentos. Si yo estoy en una zona de ocio, igual es más interesante que me lleguen este tipo de notificaciones, ¿no? De, oye, Aitor, 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 sí. se te ha dejado de escuchar. Ah, Sí, no sé si tienes algún problema de conexión ahí con el micro. Perdón, voy a conectar el micrófono. A ver, ¿ahora? ahora sí. Ahora sí. Vale, perfecto. Me está dando problemas el hub. No hay problema. Entonces, bueno, ¿dónde iba? A nivel de geosegmentos, ¿no? Si queremos hacer este impacto a nuestro cliente justo cuando él está en un centro comercial, ¿no? Que igual es más interesante porque aquí tenemos tienda física y podemos decirle que vaya aquí y nos compre, pues es mucho más interesante hacer ahí esta notificación que cuando está a 50 kilómetros, 20 kilómetros de la tienda, cuando no va a ir probablemente, ¿no? También más temas de rotura de stock, ¿no? ¿Cuál va a ser la predicción de consumo de mis clientes? Tengo problemas, tengo una tienda de electrodomésticos, va a llegar el verano. ¿Este verano va a ser fuerte o va a ser flojo? ¿Voy a poder vender muchos aires acondicionados o pocos? Pues si tengo que hacer esa predicción, me puedo basar en un histórico de cuánto he vendido otros veranos, también de predicción de temperatura, de qué temperatura va a haber este verano, ¿no? Y así hacerme una idea de, oye, ¿cuántos compro o cuántos dejo de comprar? Que al final es stock que tenemos en la tienda y si luego hay una rotura de stock por algún motivo de que hay un pico de calor tremendo en Europa o empieza a haber problemas, por ejemplo, de suministros, como está viendo ahora mismo a nivel de Asia y no nos están llegando componentes, un poco predecir todas estas cosas para que nosotros
evitar esta ola lo máximo posible, ¿no? Este problema. Lo mismo con la fuga de clientes que comentábamos antes, ¿no? ¿Puede haber riesgo de que se nos fuguen X clientes durante este mes por algún motivo? Pues tener todo eso dentro de nuestros datos para, oye, hacerles campañas de fidelización o hacer intentos de que el cliente no se vaya, ¿no? Con algún tipo de campañas. Y luego a nivel más macro, lo que comentábamos también antes, ¿no? Segmentación de clientes. Si yo no quiero hacer, perdón, una predicción a un cliente concreto, sino que quiero segmentar a mis clientes y saber qué tipo de clientes tengo. Tengo clientes que son deportistas, tengo clientes que son pues no deportistas, tengo clientes que son padres de familia o madres de familia. ¿Qué sector tengo? Para enfocar mis productos en ese sentido, ¿no? Al final, esto es lo que más nos va a beneficiar en la empresa. O luego saber en qué sector estamos flojos, ¿no? Qué clúster de clientes es el que tengo más bajo para centrarme en él si tengo que hacer luego una campaña, ¿no? O cuál ha ido creciendo durante los últimos años y es en el que tengo que hacer foco porque realmente es el que quiero coger toda esta atracción. Todo esto también lo podemos hacer gracias a los datos, ¿no? Teniendo clusterizados y teniendo datos de nuestros propios clientes. A nivel de rutas, por ejemplo, ahora también muy importante, ¿no? Con el delivery cobrando más y más importancia, ¿cómo puedo optimizar mis rutas para que perdamos el mínimo tiempo posible dentro de un semáforo, en un atasco o en cualquier sitio, ¿no? Aquí, por ejemplo, ha habido empresas, no sé si recuerdo que era UPS o un tipo de empresas que pues habían hecho un estudio y, por ejemplo, habían puesto una nueva normativa para que sus conductores no giraran a la izquierda, creo que era, porque esos giros a la izquierda generaban más retrasos a la hora de los paquetes de hacer el delivery. ¿Por qué? Pues porque tenían esos datos, estuvieron haciendo el estudio y al final vieron que cuando se cumplían mucho esta casuística, se retrasaban más los paquetes. Pues entonces empezaron a cambiar el tipo de rutas, ¿no? Para evitar estos giros y hacer otros giros. Si eso luego vemos que funciona, estupendo, hemos generado un modelo que nos aporta valor en base a estos datos que tenemos del GPS de la localización, del conductor, de datos de tráfico, de semáforos, etcétera, ¿no? Al final es eso, intentar entender cuáles son los datos que podemos recopilar o qué datos tenemos recopilados y cómo podemos utilizarlos en beneficio para sacar el máximo provecho de ellos, ¿no? Y no estén ahí en un cajón, ¿no? En un Excel guardados y que no se usen en ningún momento. Que esto al final pasa mucho además. El dato y la empresa, ¿no? El flujo de datos. Esto es lo que hablábamos al principio de, oye, ¿cuál es el flujo habitual que tiene que seguir una empresa o que sigue una empresa por lo general a la hora de digitalizarse? Bueno, pues esto igual está más enfocado al ámbito industrial, ¿no? Sobre todo por el tema de la sensórica, pero luego todo lo demás sí que puede aplicar. Podemos hacer, o sea, tenemos capacidad de sensórica dentro de la empresa, tenemos una fábrica y la tenemos completamente sensorizada. Estoy midiendo temperaturas, niveles de precisión a la hora de hacer un taladro o cualquier otro tipo de cosas con nuestra maquinaria. Vale, estupendo. Si eso lo estamos midiendo, ya tenemos el primer paso conseguido. ¿Estamos gestionando todos estos datos y almacenándolos en un sitio? Pues aquí ya a veces se está almacenando en un cajón desastre, ¿no? Y no los estamos utilizando, o a veces sí que está ya el dato tratado, limpiado, para poder procesarlo, ¿no? Entonces aquí nos encontraríamos en una segunda fase en la que tenemos el dato almacenado, vamos a tratarlo, vamos a limpiarlo, vamos a apoyarlo si queremos de fuente externa, por ejemplo, como comentábamos antes, para enriquecer un poco más este dato y ya tenerlo dispuesto para poder aprovecharlo. En base aquí, ¿hacia dónde podemos ir? Pues hacia, por ejemplo, modelos, lo primero a lo que habría que ir es a modelos sencillos, ¿no? Modelos estadísticos o modelos visuales de datos. Aquí, por ejemplo, a nivel, un ejemplo personal, ¿no? De cuando empecé a trabajar en la industria, estaba trabajando en una subcontrata de Airbus, ¿no? Entonces aquí estábamos de Data Scientist y muchas veces los modelos que teníamos que hacer no eran tan avanzados porque aún no estábamos ahí, ¿no? ¿Qué datos teníamos? Teníamos estos datos, estaban curados, los tenemos tratados, pero no vamos a hacer un modelo en el que estemos trabajando durante 8 meses para hacer una predicción súper compleja. Vamos a centrarnos primero en los modelos más sencillos, vamos a resolver las necesidades más inmediatas y luego ya vamos avanzando. Pues, por ejemplo, para hacer mantenimiento predictivo, si tengo la bomba de aceite y tengo que reemplazarla, pues cuando llega a un threshold de temperatura y lo sobrepasa más de X veces en una media de tiempo, entonces en ese momento avisamos para que se haga el cambio de esta bomba de aceite, ¿no? Todo este tipo de cosas
que parecen más simples, al final son las que más ayudan, sobre todo al principio, cuando no tenemos nada y tenemos que empezar desde cero. Primero eso, nos centramos en la parte más estadística tradicional, una buena visualización muy importante, ahora lo veremos con un ejemplo también, porque al final es lo que nos ayuda, ¿no? De manera visual a verlo claramente cuál es el problema, dónde tenemos que entrar, qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo a la hora de presentarlo también a clientes ayuda mucho. Una vez que tenemos esta parte, ¿hacia dónde podemos ir, no? Pues ya hacia herramientas predictivas. Oye, vamos a hacer modelos de Machine Learning enfocados en, pues eso, clusterización de clientes, hacer predicciones, recomendación de productos, fuga de clientes. Todo esto lo podemos hacer, optimización de rutas, todo esto lo podemos hacer ya es un paso más de esta parte más de analítica de datos tradicional, de visualización y estadística. Y luego una vez que tenemos esto ya resuelto, ya decimos, vale, ahora quiero trabajar realmente en tiempo real. Quiero que mi empresa que está vendiendo online no solamente se base en estos datos predictivos internos a la hora de hacer esta recomendación de producto o este modelo de precios, sino que esté utilizando también qué es lo que está ocurriendo en la competencia, cuál es su modelo de precios, si están entrando más o menos clientes. Tener todos estos inputs externos para que el modelo se vaya adaptando en tiempo real a toda esta casuística, ¿no? En el modelo tradicional de Machine Learning, cada X tiempo vamos a volver a reentrenar estos modelos, ¿no? Con estos procesos adaptativos se va haciendo más en tiempo real, ¿no? Para estar ahí justo en el momento en el que empieza a cambiar la tendencia y tener el modelo lo más afinado posible, ¿no? Utilizando esto, tanto datos internos como datos externos en tiempo real. El gobierno del dato. Súper importante, ¿no? Como decíamos al principio. Si no tenemos una buena gobernanza de datos, si no almacenamos los datos de la manera adecuada, entendemos qué es lo que tenemos, ¿no? Tengo datos de facturas en PDF. ¿Qué es lo que tendría que hacer aquí? Pues tendríamos primero que pasarle un OCR para traducir estos datos de papel o de algo de una imagen a un dato ya virtualizable, ¿no? Que podemos meter dentro de una base de datos y a partir de ahí ir trabajando. O tengo datos de sensórica de IoT, de mis fábricas. ¿Cómo almaceno esto? Pues la manera de almacenarlo es distinta a la otra. Hay que entender muy bien qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir para saber un poco, para marcar bien la estructura, ¿no? de nuestro inicio de gobernanza de datos. Los flujos, ¿no? A la hora de la ingesta, la parte de la limpieza y tratamiento de datos. Yo, por ejemplo, a nivel personal es donde más he visto que se tiene el tiempo, ¿no? Cuando que se pierde, no se pierde realmente, pues estás trabajando, ¿no? Pero donde más trabajo lleva. Pues si estamos haciendo una parte de limpieza y tratamiento de datos, es muy importante que le llegue bien al modelo el dato limpio y tratado. Si no es así, podemos generar luego problemas y dedicarnos durante meses y meses a mejorar un modelo que no va a mejorar, porque los datos iniciales no están bien tratados, no están limpios. Entonces, almacenar bien un dato también es muy importante. Si, por ejemplo, en nuestra base de datos estamos metiendo datos de localización geográfica de nuestros clientes, la calle, el número, el código postal y el portal. Si lo metemos cada vez de una manera, eso luego nos va a generar problemas si es un campo descriptivo en el que yo puedo escribir lo que quiera. A la hora de tratar ese dato a posteriori es un problema, porque yo igual estoy poniendo calle, un compañero está poniendo C, otro está poniendo nada, otro pone lo que sea. Entonces luego, para homogeneizar todo esto, puede ser un caos. Entonces, tratar todo esto desde el inicio y marcar bien qué es lo que hay que hacer y cómo vamos a tratar los datos, nos evita muchos problemas a futuro, para no tener que hacer el mismo trabajo dos veces. Y luego a nivel regulatorio, ¿no? Todos hemos oído hablar del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? En Europa es bastante estricto y tiene sentido que sea estricto, ¿no? Estamos tratando con datos personales de los clientes con los que se puede hacer muchas cosas. Entonces, tener esto en cuenta a la hora de hacer modelos, para anonimizar los datos, para generar datos sintéticos a la hora de entrenar modelos, es muy importante para evitarnos luego problemas a posteriori, ¿no? Si tengo que borrar los datos, tengo una base de datos que hemos hecho perfecta, tengo los datos limpios, tengo todo hecho perfecto, pero no tengo la parte del GDPR bien atada. Aquí me puedo enfrentar a multas muy grandes. O igual sí que la tengo atada, pero los datos de mi cliente los tengo que borrar cada X tiempo si no me dan el permiso. Entonces, si a los 2 años borro toda esa base de datos o empiezo a borrar datos de mis clientes, ¿qué nos ocurre ahí? Perdemos un montón de información, ¿no? Si esta información podemos anonimizarla, podemos hacer datos sintéticos a partir de ella, esos datos sí que ya no son datos personales con los que se puede identificar a una persona, ¿no? Esos datos son distintos y sí que son almacenables, ¿no? Entonces, hay que ir migrando hacia estos
servicios, ¿no?, en los que no se almacena tanto el dato, ¿no? Ahora, por ejemplo, también está muy en boga el tema de la virtualización del dato, de no coger todos los datos y traérmelos a otra base de datos, copiarlos, que viajen los datos, por ejemplo, entre países, que en la Unión Europea igual no hay mucho problema, pero de Estados Unidos aquí o de cualquier otro país aquí o al revés, y nos podemos enfrentar a problemas. Si no hacemos todo esto, sino que el dato se queda en el sitio y yo solamente lo consulto cuando necesito hacer una predicción, ¿no?, o un entrenamiento en ese momento concreto, no estamos duplicando esa base de datos, es distinto, estamos tratando el dato con mucho más cuidado. Entonces, bueno, este tipo de cosas que se están moviendo ahora también son muy relevantes, ¿no?, a la hora de tener en cuenta de qué es lo que vamos a hacer con nuestros datos. ¿Cuáles serían los siguientes pasos, no? Bueno, lo primero, identificar en qué fase del ciclo de vida del dato estamos. ¿Hemos pasado la fase sensórica o estamos en la parte de visualización o qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué tipo de datos vamos a tratar? Eso es lo que hemos comentado, ¿no? Si tengo series temporales de IoT, si tengo facturas, si tengo Excels, muchos Excels, si tengo ya una base de datos en la que está todo ahí tirado. Todo esto hay que entenderlo muy bien para saber qué es lo que vamos a hacer a posteriori, ¿no? Y qué es lo que tenemos y de dónde partimos. ¿Podemos acometerlo directamente dentro de la empresa, esta parte? Ha habido también mucho ahora, bueno, durante los últimos años, ¿no?, de todo el mundo necesita en su empresa un data scientist, un DPO, un arquitecto, un tal, y esto muchas veces no es óptimo. Si nosotros solamente queremos tener un modelo, podemos ir a un servicio de contratamos una empresa, nos ponen un modelo en funcionamiento, este modelo está alojado en esta nube o en mis servidores o donde sea, y ya está. Y no necesito hacer el desembolso y el mantenimiento de tener a todo este equipo formado dentro de mi propia compañía. Aquí hay que saber si lo podemos acometer o no lo podemos acometer, porque muchas veces no tiene sentido, ¿no? Igual el coste inicial va a ser muy alto, el de que me monten toda la infraestructura y que me lo haga un externo, pero a la larga nos va a beneficiar. Entonces, todo esto también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y sobre todo el tema del roadmap a futuro. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Solamente quiero hacer esta cosa concreta y ya? ¿O luego voy a querer hacer otras? O sea, a la hora de generar estas bases de datos, este tratamiento, estas contrataciones, ¿no?, hay que tenerlo muy en cuenta para saber si tiene sentido hacer este desembolso inicial o no. O hasta dónde queremos ir, ¿no? A acotar un poco los plazos y el trabajo. Y bueno, ya centrándonos más en el dato como herramienta, vamos a centrarnos en tres patas, ¿no? Lo primero, la gestión del dato. O sea, es de lo que más estamos hablando, yo creo, en esta charla. Pero bueno, es lo más relevante, ¿no? Al final, tenemos que entender qué es lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué dato tenemos? Aquí a la derecha podemos ver algún ejemplo, ¿no? Tenemos datos de redes sociales, tenemos datos de compras, tenemos datos de satélite, tenemos datos de nuestros partners, de proveedores, de producto, tenemos datos de reporting. Por ejemplo, para saber lo que queremos hacer. Si yo tengo datos de mi sensórica, de IoT, pero no tengo reportes de fallos, es muy complicado que luego pueda hacer un modelo que me prediga dónde va a estar el fallo, porque igual no hemos estado almacenando esos reportes. Pero si tengo estas dos cosas es mucho más sencillo, porque tengo todo el comportamiento en el tiempo de los sensores de mi máquina, tengo los reportes de aquí ha habido un fallo y podemos hacer estos modelos predictivos que nos adelanten a este fallo, ¿no?, para hacer un mantenimiento. En cadenas de producción grandes, como pueda ser una fabricación de coches, por ejemplo, donde hacer una parada es muy costoso, si podemos predecir cuándo vamos a tener que hacer estos mantenimientos de nuestras distintas máquinas y optimizarlo todo muy bien, al final nos va a ahorrar mucho dinero, porque vamos a hacer una parada en un momento, vamos a hacer el mantenimiento, aunque no le tocara a esta máquina, porque sabemos que dentro de 3 días probablemente nos empiece a generar problemas, entonces adelantamos ese mantenimiento y podemos tenerlo todo en funcionamiento durante mucho más tiempo. Entonces, al final hay que ver muy bien qué datos tenemos, si están tratados y cómo están almacenados para poder hacer todo este tipo de casuísticas, ¿no? Gestión del dato, más temas importantes, ¿no? ¿Qué es lo que queremos y dónde los queremos almacenar? Si yo solamente estoy tratando con datos documentales que quiero almacenar, ¿no?, igual podemos trabajar en un Dropbox, sí, o en un Google Drive, ¿no?, o algo así. Si queremos hacer una infraestructura ya más compleja y quiero trabajar con los datos, pues ya nos podemos ir, ¿no?, a temas más de Google, AWS, Azure o Cloudera. Si solamente queremos un CRM, ¿no?, temas más enfocados a la empresa, pues igual un Salesforce, un Zoho, estas compañías que me dan lo que yo necesito concretamente, ¿no? Es muy importante, de hecho, lo comentamos mucho internamente, de no torturar herramientas. Si tengo una herramienta que está pensada para esto y lo hace muy bien,
voy a centrarme en utilizar esta herramienta para esto y no la voy a utilizar para todo lo demás, que al final me puede generar muchos problemas, ¿no? Entonces, saber qué es lo que queremos hacer a futuro para invertir dinero en una infraestructura que sea adecuada, ¿no? A dónde estamos y cómo podemos escalar, también nos va a ahorrar muchos costes y va a ser muy importante, ¿no? A la hora de aumentar la eficiencia. Aquí a nivel de fuente abierta, ¿no? Hay muchos, cada vez hay más datos a nivel europeo. A nivel estadounidense, por ejemplo, hay muchos datos en fuente abierta, ¿no? Aquí vamos un poco más despacio también por el tema normativo, ¿no? Somos mucho más estrictos con los datos, pero a nivel gubernamental y a nivel europeo hay bastantes sitios de donde tirar de fuente abierta de datos, ¿no? A nivel de la Comunidad de Madrid, a nivel del INE, de gobierno, a nivel europeo de datos, a nivel satelital incluso. Podemos coger datos de satélites que están ahora mismo en funcionamiento para hacer, por ejemplo, en un curso que estuve haciendo de Machine Learning, hacíamos predicciones de contaminación, de polución aquí en Madrid en base a datos satelitales que obteníamos y eran recursos gratuitos que te da la Unión Europea, ¿no? Hay que saber que existen estas fuentes para poder buscar luego, aunque no sepas que esta concreta tiene lo que yo necesito, pero sí saber que hay mucha fuente abierta de la que podemos tirar y una búsqueda en Google no hace daño a nadie, ¿no? Probamos, si lo encontramos estupendo, e igual nos ayuda a enriquecer nuestro modelo, ¿no? Esto es también muy importante, ¿no? Si hay algo hecho ya, no vamos a inventar la rueda dos veces. A nivel de visualización, ¿no? Lo que comentábamos, ya tenemos la parte de gestión, vamos a visualizar. Esta gráfica, por ejemplo, a mí me gusta, me gusta mucho porque te dice muchas cosas de un solo vistazo. Es durante la campaña de Rusia, ¿no? De Francia, de la invasión a Rusia en 1812. Aquí, ¿qué es lo que muestra la gráfica? Pues en la parte gris de la izquierda muestra cómo este es el nivel de efectivos que van hacia Moscú, la línea temporal de cómo se está moviendo y también podemos ver hacia dónde están yendo, ¿no? Y las ciudades. Y cómo van perdiendo efectivo. El invierno, claro, es duro, ¿no? Entonces, cómo van perdiendo efectivos a lo largo de toda esta curva hasta que llegar a Moscú. Cómo llegan aquí con tan pocos efectivos que ya no tiene ningún sentido, empiezan a dar la vuelta, ¿no? Aquí vemos en negro cómo van volviendo y cómo de lo que salió al principio del año al año siguiente los que vuelven, la barbaridad de vidas que se perdieron, ¿no? Y de gente que igual, que se ha quedado por el camino o que han desertado de nuestro ejército, no todo esto. Entonces, de un simple vistazo se puede ver tanto el nivel temporal como a nivel de personal, como a nivel de temperaturas que estaban haciendo, las zonas por las que fueron pasando. Y es muy útil para presentar a nuestros clientes o para entender nosotros nuestro negocio, ser inteligentes con qué datos tenemos y cómo los mostramos, porque al final también ahorra mucho trabajo. Esto lo podíamos haber separado en 5 gráficas distintas y no haber entendido absolutamente nada, ¿no? Verlo todo por ahí por separado. Pero si de un vistazo tú puedes verlo todo, al final es muy, muy útil para poder entender en qué punto está nuestra empresa, si este producto se está vendiendo o no, cuáles son los mercados donde mejor está funcionando. Todo esto a nivel de visualización y de análisis de datos es muy, muy relevante. Entonces, bueno, más ejemplos, ¿no? Si tenemos datos que son series temporales, ¿cómo hay que pintarlos para que se vea mejor, ¿no? O cómo lo podemos hacer más atractivo para nuestro accionista, por ejemplo, o para simplemente de forma interna, ¿no? O de forma de cliente, ¿cómo le vendemos a nuestro cliente el tipo de corporación que somos y qué es lo que estamos haciendo? Pues a nivel visual también es muy útil, ¿no? Poder utilizarlo realmente para sacar provecho en este sentido. Y ya pasamos a la parte de modelado, ¿no? Tenemos la parte de gestión del dato, tenemos la parte de visualización y estadística y luego tenemos la parte de modelado. Aquí se pueden hacer 1000 cosas, ¿no? Desde aquí hay un montón de plataformas y de herramientas, tanto de más tradicionales de Machine Learning para trabajarlas dentro de nuestra propia empresa o un tercero, como de modelos de Auto Machine Learning. Oye, si tenemos... nosotros no tenemos capacidad de analítica, pero tenemos una buena base de datos y queremos hacer probar estos modelos de Machine Learning. Hay muchas empresas que ya están dando esta oportunidad, ¿no? Tienen modelos preentrenados a los que nosotros le pasamos datos y nos dan una predicción. No son igual de buenos, ¿no? Que se te hacen un modelo ad hoc, pero bueno, también está ahí, ¿no? Es importante conocer todo este tipo de casuísticas. Bueno, creo que ya me he comido más o menos todo el tiempo. Queríamos dejar una parte al final para poder debatir, hablar, si ha habido alguna cuestión, qué os ha parecido, si queréis que comentemos alguna cosa. Así que, nada, decidnos que estamos aquí para ayudaros. Muy bien, Aitor, muchas gracias. Sí, ahora es el momento, si queréis, de comentar cualquier cuestión. Yo quería lanzar como
un pensamiento, ¿no? Por ejemplo, o sea, el kit digital que subvenciona esta parte de Business Intelligence y Analítica, ¿no? Que sería esta parte de visualización de datos. Por ejemplo, una empresa, una pequeña empresa, una micro, no sé, ¿no? Has hablado del ejemplo de una tienda o algo así, ¿no? O sea, ¿en qué le podría ser útil a una empresa de pequeño tamaño una visualización de datos? Pues aquí depende un poco del sector en el que estemos, ¿no? Pero si yo tengo una tienda de... Mis padres, por ejemplo, tienen una tienda de electrodomésticos. ¿Qué es lo que les podría venir a ellos bien a la hora de hacer predicciones o de entender qué es lo que están vendiendo, ¿no? Pues saber un poco el tipo de clientes que tienes. Si eso lo tienes almacenado en una base de datos, lo puedes visualizar para saber, oye, cuál es el perfil de clientes que más están demandando un tipo de producto. Para, sobre todo en sitios un poco más pequeños, ¿no? Nosotros somos en un pueblo de Ciudad Real, ¿no? Igual ahí te conoces un poco a la gente, ¿no? Que ya va llegando, pero si te entra una persona por la tienda y tú tienes más o menos el perfil de pues yo qué sé, varón entre 30 y 40 años, por lo general cuando suele venir pide esto, pues ya vas un poco más enfocado, ¿no? O hacia dónde está yendo el mercado, qué es lo que estoy vendiendo más. Pues igual vemos estacionalidad a la hora de decir, cuando se acercan las navidades, el frío, tal, se venden más televisores, la gente está más en casa. En verano, pues eso, aires acondicionados, frigoríficos porque se rompen por el calor. Todo este tipo de cosas para saber qué stock mantener en la tienda y dónde hacer foco, ¿no? Son muy importantes. ¿Dónde estoy ganando más rentabilidad? Si gano más rentabilidad a la hora de vender esto o esto otro. También para centrar esfuerzos, ¿no? Si un producto no funciona y lo tenemos que desechar, pues lo desechamos, no pasa nada. O sea, hay que poner los esfuerzos donde realmente son más eficientes. Sí, al final tomas esas decisiones en base a algo Claro, factible, claro. en base a datos. Y si lo puedes visualizar de un vistazo, claro. mucho mejor, ¿no? Que si tienes que estar dentro de un Excel buscando tú y mirando a mano. Claro. Esto, bueno, lo comento porque muchas veces, ¿no? Pues nosotros tratamos mucho con pyme que se quiera coger al kit o que quiere iniciar esta transformación digital, ¿no? Y hay veces que, bueno, que no se contempla, ¿no? Los beneficios que pueden dar, pues, este trabajo del dato a nivel de micro, quizá, ¿no? A nivel de pequeña empresa ya si nos vamos a la mediana, pues ahí ya hay cierta conciencia. Sí. Pero en el momento que bajamos a micro sí que nos encontramos con eso de, bueno, yo esto a mí, coger un restaurante, ¿no? Esto a mí cómo me puede ayudar, ¿no? Y después nos damos cuenta que el restaurante pues tiene muchos datos externos, ¿no? Pues porque está en Just Eat, porque está en diferentes plataformas que de ahí también pues les interesa tener el control de todo esto. Claro, la gestión de eso, de mis clientes, de qué es lo que estoy vendiendo, todo eso al final es muy importante y por lo general todas las empresas trabajan con algún producto de facturación o de tickets o todo esto y muchas veces el dato está ahí sin usarse. Entonces, poder sacar provecho de todo esto, vamos, puede parecer muy lejano, ¿no? Que lo tiene que hacer un grande o no yo, porque llevo trabajando toda la vida así, pero sí que es muy relevante porque al final ganas eficiencia. Si todo lo automatizas, todo lo que puedes, al final no pierdes el tiempo en este tipo de cosas y te puedes centrar en lo que quieres, ¿no? Igual en no estar pringando, ¿no? Un sábado por la tarde porque tengo que sacar los cálculos de cómo ha ido el mes. Si todo eso está automatizado, no lo tienes que hacer tú. O sea, si puedes disfrutar de ese tiempo. Es importante también esto. Sí, claro. Bueno, al final es esa parte inicial, ¿no? De la transformación digital, ¿no? De automatizar todo lo que podamos para poder enfocarnos en lo importante y lo que se repite de forma... Siempre lo podamos automatizar, ¿no? Y luego trabajar esos datos. Estáis abiertos para hacer preguntas, ¿eh? Cualquier cosa que queráis comentar, el chat está abierto, no os cortéis. Si tenéis cualquier duda, por favor. Sí, adelante. Yo en este sentido es esto, ¿no? Un poquito, pues, en el momento que vas hablando con diferentes empresas y sobre todo cuando bajas a micro, y en pequeña todavía hay veces que también, sobre todo cuando son empresas familiares, que bueno, que no se ve esta importancia del dato, ¿no? Que siempre se escucha el run este de que el dato es el oro del futuro, ¿no? O es el oro negro del futuro y ahora poco a poco, a medida que vamos avanzando y con la pandemia también que ha pegado el chute de la necesidad de transformación digital, se va quedando más claro de por qué es importante tener esto trabajado o por lo menos empezar a trabajarlo, porque al final va a ser lo que te va a llevar en el futuro a poder tener una empresa rentable. Sí, claro, y que aquí no
tenemos que irnos a lo más complejo, ¿no? Que igual simplemente el tener un buen calendario que esté online para compartir entre nuestros trabajadores, en el que puedan ir añadiendo, pues si tenemos que hacer mantenimiento en este sitio o en este otro, tener ahí las citas todas puestas, o añadir un pequeño Kanban dentro de nuestra empresa para poder poner etiquetas de, oye, clientes que han venido a preguntarnos esto y esto, pues lo vas añadiendo ahí. ¿Cómo ha ido avanzando el ticket? ¿Hemos resuelto el problema? No. ¿Esto se ha quedado atascado? Sí. Y tener trazabilidad de todo esto es, vamos, a mi opinión, muy, muy importante. Porque al final muchos problemas son recurrentes y si no están almacenados en ningún sitio, perdemos esta información, ¿no? O igual lo ha resuelto un empleado que ya no está y ahora, ¿qué hacemos? O sea, trazar todo lo que podamos, resolución de incidencias, todos los problemas, coger todos los datos que tengamos y automatizarlos, visualizarlos. Al final nos ayuda a ser mucho más ágiles y no y a perder quebraderos de cabeza, ¿no? Que si no sí que estaríamos teniendo. Y sobre todo también esto de dejar al lado las sensaciones, ¿no? Que esto es muy común, ¿no? No, es que me lo piden mucho. O no, esto interesa mucho. Sí. Ese mucho, ¿no? Poder ¿Cuánto? cuantificar, exacto, Sí, sí. exacto, poder cuantificar ese mucho en realmente cuántos clientes les interesa eso para ver si vale la pena tirar adelante un nuevo producto, un nuevo servicio, lo que sea, cambia totalmente la perspectiva. Sí, sí. Claro, tú igual tienes pensado, ha venido mucha gente por goteo a lo largo de un mes a comprar un producto concreto y tú piensas que es tu producto estrella de todo el año. Pero realmente, si miras a nivel anual, dices, ostras, pues esta otra cosa que igual no era yo el que lo estaba vendiendo o igual sí, pero es de otros meses. Este mes ha sido un mes flojo, no lo he vendido, pero es totalmente distinto. Tener todo eso en la cabeza es, a ver, es muy complejo. Es mejor si lo tenemos todo automatizado, visualizado y lo podemos entender de un vistazo y hacer ahí dentro nuestros trabajos de, oye, por trimestre, ¿cómo ha ido funcionando? ¿Qué es lo que ha funcionado mejor y qué es lo que ha funcionado peor? Lo que comentaba para el tema del stock. También para saber qué es lo que pedir, ¿no? Al final, el almacén es un sitio que a veces tenemos más grande o más pequeño, ¿no? A veces directamente no tenemos y hay que ir casi al día, ¿no? Muchas veces sí que te están sirviendo los camiones más al día, pero ahora tenemos problemas de suministros. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? ¿Puedo hacer una predicción de qué quiero, qué es lo que he vendido sin modelos de Machine Learning ni nada? Simplemente, ¿qué es lo que he vendido otros trimestres como este en los últimos años? ¿Vemos alguna tendencia que nos cuadre? Estupendo, pues vamos a hacer más pedido de esto o menos de esto. O esto se vende mejor cuando hay estas condiciones concretas de, pues estamos en el año del mundial y vamos a vender muchas más teles, pues hacemos más pedido de teles justo antes, ¿no? Ese tipo de cosas que parecen tonterías, pero que luego ayudan, ¿no? Porque si vienen a tu tienda y no lo tienes, se van a ir a otra o lo van a comprar online Claro. y te has quedado sin esa venta. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, al final también es un poco despegar, ¿no? Esta cosa del dato como algo súper futurista, inteligencia artificial y todo Sí, este tipo de tecnologías que a veces la pequeña empresa les hace como verlo demasiado, bueno, no asumible, ¿no? Que tampoco es así porque, bueno, al final poco a poco estas tecnologías están siendo cada vez más democratizadas y las podemos encontrar pues yo qué sé, en mi fondo, ¿no? Que se adapta perfectamente mientras yo me muevo y no se ve lo detrás mío, ¿no? sí, sí. Pero claro, todo se inicia con ese dato, ¿no? El tener ese dato trabajado, ¿no? Como comentabas, y para luego poder hacer o aplicar otras tecnologías para que se puedan generar pues más Sí, más valor, ¿no? sí, sí. Pues oye, pues Aitor, no sé si tenemos alguna pregunta por aquí, veo que no, entonces, bueno, aquí sí que yo creo que es interesante, ¿no? Pues que sepáis que esta parte de visualización de datos el PIB lo contempla en la categoría de Business Intelligence y Analítica, así que, bueno, ya veis que realmente puede ser muy interesante y muy útil para tomar estas decisiones que comentábamos, así que, bueno, pues invito a que la exploréis y si creéis que os puede ser útil, pues que penséis en incorporarla. Bueno, pues si no tenemos preguntas, Aitor, pues por mi parte agradecer bueno, haber estado hoy aquí. La verdad que creo que ha sido una sesión súper interesante y un trabajo importante el concienciar todo este tema. Así Sí, que bueno, muchas muchas gracias a gracias. vosotros por el trabajo que estáis haciendo, ¿no? Por invitarnos y por estas jornadas de concienciación que al final son muy importantes, ¿no? O sea, creo que muchas veces es eso, ¿no? Nos pasa que pensamos que estos temas de analítica, tal, están muy por encima de nosotros, pero lo podemos utilizar simplemente con
no seguir cogiendo cosas en papel y lápiz y ponerlo en un Excel. O sea, podemos empezar por lo muy, muy bajo, no hay por qué irse a lo más avanzado. Muchas gracias, Aitor. También, A vosotros. por supuesto, agradecer vuestra asistencia de aquí y nada, invitaros a las próximas jornadas. La semana que viene hablaremos sobre el consumidor 3.0, expectativas y motivaciones digitales. Os invito a que podáis pues, venir. Y nada, durante el día de hoy os pasaremos por las presentaciones que se han hecho hoy aquí y la grabación de la sesión. Así que bueno, que tengáis muy buen día. Gracias. Hasta la próxima. Buen día. Hasta luego.